Listo. Bueno, buenas noches, guerreros. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por asistir nuevamente a este espacio. Hoy vamos a ver un tema que me gusta mucho, que es el origen del ego, pues. El origen del mal. Entonces, para eso tenemos que entender primero o poder definir qué es el ego. No sé si alguien de ustedes puede decir qué es para ustedes el ego, el mal, pues, o lo que consideren por ego. Una identificación que tenemos con cosas que no, o circunstancias que no son reales. Ok. Una identificación con lo irreal, güey. Voy a dejar mi curso de tarot ahí abajito, güey. Vamos a ver si me alcanza a descargar su tablero. Bueno, cuando hablamos de ego, ahí se le dan diferentes tipos de nombres. Entonces, cuando hablamos de ego, estamos hablando de los diferentes yoes. Estamos hablando de todo lo que se llaman agregados psicológicos. Estamos hablando de defectos. Estamos hablando de errores. Estamos hablando de esos deseos, bajos deseos, bajas pasiones. Estamos hablando de las tentaciones, de los bajos instintos, ¿sí? De la falsa personalidad. Cuando hablamos del ego, estamos hablando de los pecados. Estamos hablando de esos diablos, estamos hablando de las tinieblas interiores, estamos hablando de la injusticia. Cuando hablamos del ego, estamos hablando de la ignorancia, del sufrimiento, del dolor, ¿sí? De los malos recuerdos. Cuando hablamos del ego, estamos hablando de la conciencia que está atrapada, la esencia atrapada eh, dentro del ego, pues. ¿Sí? Estamos hablando de todas nuestras equivocaciones. Estamos hablando de toda nuestra imaginación mecánica. Estamos hablando de toda nuestra mecanicidad. Cuando hablamos del ego, estamos hablando de todos esos conceptos subjetivos, ¿sí? Entonces, el ego es algo subjetivo, pues, ¿sí? Cada uno tiene sus propios diablos, sus propios males, su propio concepto de bien y mal, ¿sí? Cuando hablamos del ego, estamos hablando del mal, pues. Pero el mal, no hablando como la columna negra de la suma sacerdotisa, ¿cierto? Porque eso es lo que tenemos que entender, o eso es parte de lo que hay que explicar, y es que la columna negra es necesaria, pues esto aquí estaría el bien y el mal, esto es la ley de la dualidad, por eso el número es el 2, la ley de la dualidad. Entonces, cuando hay dualidad es cuando entramos en este eh, ejercicio y en esta divagación de ideas de que algo es bueno y algo es malo, porque algo es blanco y algo es negro. Es parte de las leyes de Dios y es parte de la mecánica del universo. Es la ley, pues. El problema es cuando no aprendemos a quedarnos en el centro. Entonces, o nos echamos para acá o nos echamos para acá. Entonces, si nos echamos hacia la columna blanca, entonces todo lo que no esté conmigo en la columna blanca es malo. Entonces le decimos malo. Y si me voy hacia la columna negra, pues todo lo que no apoye mis ideas, lo que no esté en contacto eh, con mis propios conceptos, entonces vamos a decir que es pues de la columna blanca. Pues. A la final esto solo no es otra cosa pues que la ignorancia. Entonces, cuando hablamos de ego estamos hablando de muchas cosas, esos agregados psicológicos, todos esos pensamientos falsos, toda esa falsa personalidad, todo lo que no soy, todo lo que yo creo.
Entonces, cuando hablamos de eso, ahí es donde estamos hablando del ego. Entonces, hago esa aclaración para poder hablar ahora desde dónde se origina ese ego, por qué es necesario aclarar qué es el ego y qué propósito tienen que nosotros empecemos a observar cómo se creó el ego, para qué está el ego, para qué está el mal, por qué existe ese demonio, pues, para qué está en nuestras vidas, para qué está en la sociedad, para qué está en la humanidad. Entonces, bueno, para eso hay que entender, pues, hoy en día todo lo que se habla del ego, toda esa psicología barata que nos dan y todo esto, eh, pues todas esas historias que nos cuentan del origen del hombre y todo esto, pues debemos entender que nada de eso es real, ¿cierto? La verdadera información, pues está libre por ahí, pero son pocos los que la descubren, por lo que hablábamos ayer, pues, por si no tiene méritos en descubrir las verdades, si no ha hecho méritos en descubrir estas verdades, pues no va a descubrirlas, no va a llegar a los libros adecuados, a las enseñanzas adecuadas, no va a llegar al conocimiento adecuado y siempre va a vivir en esa ignorancia. Entonces, bueno, nosotros que ya estamos aquí, entonces vamos a entender este ego para entender el mal y entonces dejar de batallar con inorgánicos y toda esta cosa, porque cuando entendemos que esto tiene un propósito, ¿sí? Y que intentar acabar con la columna negra eso es de necios, pues es para los necios. Los necios son los que quieren acabar con el mal y acabar con toda esta fuerza maligna, pues. Entonces vamos a entender varias cosas. Una de las cosas es, Gurdjieff nos lo dijo, todo en los cosmos, cada cosmos tiene un propósito. Todos los cosmos tienen un propósito. Cada uno tiene su propia meta. Cada cosmos, aquí el microcosmos, el tritocosmos, ¿cierto? Todos los cosmos, el protocosmos, el ayacosmos, el mesocosmos, todos los cosmos tienen un propósito y una meta, así como nosotros. Nosotros tenemos la meta de la autorrealización, tenemos la meta de la gran obra, tenemos la meta de la cristificación y cristalización de nuestros cuerpos superiores. Asimismo, cada cosmos tiene su propósito. Entonces, hace millones de años, cuando se inició esta operación del Sol, todo esto hace parte de una operación del Sol. Entonces, el Sol, le recuerdo desde aquí, pues, empieza aquí. Obviamente es la operación del Sol, el Sol simboliza el Cristo también. Entonces, este universo, este sistema solar, está dirigido por un Cristo, ¿sí? Cristo, ese Cristo es el que dirige esta obra toda completa, la que dirige todas nuestras vidas. Es esa voluntad primaria de la que nos hablan, pues. Sí, obviamente, ese sol, pues la voluntad primaria viene aquí del absoluto, ¿cierto? Eh, pero pues desciende hacia el sol y del sol va descendiendo hacia la tierra y asimismo hacia la luna, ¿cierto? Entonces nos dicen el conocimiento, pues que hace millones de años, pues, esto empezó hace millones de años. Eh, Cada planeta, por la misma ley de 7, ¿cierto? La misma ley de 7, cada planeta, por esa misma ley, tiene que generar 7 razas, ¿sí? Entonces, nuestra raza ya es la quinta raza. Nosotros ya somos la quinta raza. La primera raza fue la raza protoplasmática, la segunda raza fue la raza hiperbórea, la tercera raza fue la lemuria, la cuarta raza fue la atlante, y nosotros somos la quinta raza, que somos la raza aria. Viene la sexta raza, que es la raza coradi, pues. Entonces, bueno, eso ya será otro estudio, que es el estudio de las razas, que no lo vamos a tocar en profundidad, solamente entender que cada raza tiene un propósito también, ¿sí? Entonces, las 4 razas anteriores a nosotros ya nos dejaron su legado, pues. Las 4 razas ya nos han dejado que son estas 4 razas, pues. ¿Sí? Las 4 razas. Cada raza nos dio
unos atributos, unas cualidades, unos conocimientos, y puso en orden la forma en que opera este sistema solar. Entonces, cada mundo, pues no todos los mundos hacen lo mismo, no todos los mundos hacen lo mismo, no todos los mundos están para generar el mismo tipo de seres o la misma tipo de conciencia, no. Cada universo, pues, digamos que tiene que alimentar a la supraconciencia eh, con sus propias experiencias. Eso es lo que se le llama el rayo de la creación. Entonces, hay un rayo de creación. Venimos por ese rayo de creación y de ese rayo de creación simplemente Don Juan dice, el águila simplemente se come nuestra conciencia. ¿Y para qué se la come? Para aprender. Todo lo que nosotros estamos haciendo es algo nuevo, todo lo que nosotros hagamos de nuestra vida es algo nuevo para la conciencia universal, ¿sí? Entonces la conciencia universal nos da libre albedrío, nos da cierta conciencia, nos da cierta ego, pues oscuridad para que no recordemos. Y ahí entonces empezamos con esta trama, con este drama cósmico, ¿cierto? Entonces esto está muy relacionado con lo que es el drama cósmico. Entonces en ese drama cósmico en algún momento nos hablan de Adán y Eva, pues. Entonces en alguna de esas razas hace millones de años, eh, cuando se separaron los sexos, esto fue hace más o menos 18 millones de años, se separaron los sexos. Entonces, antes éramos seres andróginos, pero como seres andróginos, entonces aquí hay que dibujar ahora a el árbol de la vida. Pues, a ver, dibujemos el árbol de la vida aquí. Entonces, aquí, aquí, aquí y aquí. Sí, no, espera. Sí. Aquí sí, entonces esto aquí, aquí, luego esto aquí, aquí, aquí. Esto también. Ah, me faltó eso ya. Listo. Entonces el árbol de la vida. Entonces tenemos el árbol de la vida. Listo. Entonces decimos que antes estábamos en Yesod. Cuando estábamos en Yesod, pues éramos hombres perfectos, estábamos al nivel de los ángeles. Ahí en ese mundo es donde están los ángeles, pues. Pero eso es como en la película de Matrix. En la película de Matrix tiene una reflexión que es, Neo le dice a la máquina, le dice, bueno, pero usted que es el arquitecto de todo este universo, usted que es el arquitecto, ¿por qué no creó un mundo más armonioso para todos, donde todo fuera bonito, todos viviéramos bien, pues? Y él le dijo, es que ya se crearon ese tipo de mundos y ya se hicieron esas pruebas. Pero el problema es que cuando todo es bonito, todo es maravilloso, todo es perfecto y no existe el mal, la vida se vuelve aburrida, ¿sí? La vida se vuelve monótona, la vida se vuelve lo mismo, pues. Y eso crea aburrimiento, porque la vida se aquieta, pues, ¿sí? Entonces él dice, no, él creó el mal, él creó ese problema, él creó todo este desorden y toda esta cosa, pues para que la gente, los espíritus pudieran crear nuevas experiencias y poder vivir entonces bajo una experiencia. Obviamente al descender caímos a la lujuria, pues al caer por la lujuria, por el empezar a derramar la energía sexual, eh, pues caímos como humanidad, nos identificamos, creamos los deseos, creamos lo que se llaman los egos, nuestros defectos, todo, porque antes éramos hombres perfectos, pues era toda una humanidad que estaba llena de Adanes y Evas, pues. Entonces, en la antigüedad, en las primeras razas, el sexo se practicaba de forma controlada en ciertos templos y en ciertos periodos de tiempo, no era en todo momento, sino que se respetaban unos periodos de tiempo. Y esto era dirigido por los devas, por los, llamémoslo, dioses, los Elohim, pues eran los dioses, tenían esos templos y ellos dirigían esas prácticas en lo que se llamaba la luna de miel.
¿Y cuál era siempre el propósito? Siempre esa luna de miel, la sexualidad tenía un propósito. Lo primero era reproducir la especie, pero reproducirla de una forma controlada, es decir, esperaban el día, las ciertas, sí, si querían traer a una persona con ciertas cualidades, entonces esperaban que se alinearan los planetas en cierta forma, esperaban el proceso y ya el día que es hoy, a esta hora, en este momento se dirigía a la práctica sexual, se dirigía un solo espermatozoide, porque solamente un espermatozoide es necesario para la creación de un hombre. Ellos dirigían ese espermatozoide al óvulo ya, y el hombre simplemente se retiraba y seguía permaneciendo perfecto y divino. Pero pues vino la rebelión, pues, la misma rebelión de Lucifer, es que como es arriba, es abajo. Entonces, la rebelión de Lucifer habla de esa rebelión que hubo acá en los mundos superiores. En los mundos inferiores fue la rebelión de Adán y Eva, pues ellos dijeron, no, 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 nosotros queremos conocer algo más, queremos conocer ese árbol del bien y del mal. Entonces estaban esos dos árboles, ¿cierto? El árbol de la vida y el árbol del bien y del mal, del conocimiento. Y pues bueno, la mujer eh, se dejó tentar por la serpiente, todo esto son alegorías. La serpiente la tentó, la serpiente es la fuerza, es una fuerza, es la fuerza creadora, ¿sí? Es la fuerza, es una fuerza, es una vibración. Entonces, quisieron empezar a experimentar ahora la sexualidad ya no en templos, sino desde cuando fuera y como fuera, y entonces empezó la caída del hombre en ese momento cuando se probó el fruto del árbol del bien y del mal. Entonces, bueno, ahora esto era algo que tenía que suceder y que era necesario que sucediera para lograr la autorrealización. ¿Por qué? Porque hasta ese momento Adán y Eva estaban en Yesod, pero no podían subir de ahí porque no hay cómo, pues lo vuelvo y digo, cuando tú estás en tu zona de confort, donde todo es bonito, donde todo es maravilloso, estás en tu zona de confort y en esa zona de confort, desde esa zona de confort no puedes crecer. Entonces, ellos sabían que era necesario la bajada a Malkut, el olvidar y el caer en, pues, en los egos, en caer en el ego, en ser atrapados y ser encadenados y ser esclavizados por la 15, pues, ¿sí? Pasar de siempre estar simplemente dirigido por la supraconciencia a querer estar dirigidos ahora, pues, por ese conocimiento. Ahora, ese conocimiento hay que entender que cada planeta y cada cosmos tiene su nivel de maldad, pues, ¿sí? El nivel de maldad que tiene este planeta da para originar Cristos. Pero bueno, ya vamos a ver eso. Entonces, ya vimos, estos dos árboles comparten raíces, es decir, a la final son lo mismo, los dos tienen que ver con la sexualidad, ¿sí? Pero esta es una sexualidad que lleva al conocimiento y esto es una sexualidad que lleva a la vida eterna, ¿sí? Por eso es el árbol de la vida y el árbol del conocimiento, pero comparten sus raíces, las raíces son el sexo, pues. Entonces, hace esos millones de años, pues, apareció un cometa, que fue el cometa, pues se le llamó en su momento, y se estrelló contra el planeta Tierra. Entonces, el resultado de esa colisión, pues, fue que la vida y la conciencia en el mundo se desestabilizó. Ahora hablemos un poco de la conciencia, cómo funciona la conciencia en el mundo. Este es el planeta, ¿cierto? Todo lo que haya aquí tiene que ser sostenido por una conciencia. Si aquí hay una persona, tiene que haber eso se le llama como una red de conciencia, una red energética que va a sostener la conciencia de esta persona, ¿sí? Si hay un animalito, entonces le ponemos un perrito. Si hay un perrito, tiene que haber una red de conciencia que sostenga ese perrito, ¿sí? Entonces tiene que haber una red de conciencia donde ese perro se sostenga. Si hay una planta,
Entonces hay una planta, tiene que haber una red de conciencia que sostenga la conciencia de esa planta. Es decir, la humanidad tiene su propia red colectiva de conciencia, todos los animales tienen su propia red de conciencia, todas las plantas tienen su propia red de conciencia. ¿Y qué es una red de conciencia? No es más que una vibración, pues. Entonces, si uno quisiera explicar qué es la naturaleza, todas las plantas son una vibración. ¿Qué son los animales? Los animales son otra vibración. ¿Y qué son los humanos? Son otra vibración. Eso es, pues. Entonces somos diferentes frecuencias, somos diferentes conciencias y somos diferentes, pues obviamente esto materializa en cierta cosa. Todo lo que haya en la tierra, todo lo que esté parado en la tierra, tiene que tener una red de conciencia para soportar esa conciencia, es decir, eh, es como un computador cuántico, pues, donde todos mis pensamientos, es decir, en este momento donde están todos nuestros pensamientos, están en esa red. Yo no tengo todos los pensamientos acá mismo. Si yo me abro la cabeza, el cerebro, no voy a encontrar un solo pensamiento, no voy a encontrar una sola idea. ¿Dónde está toda esa base de datos que está en mi mente? En esa red. Simplemente como yo estoy conectado, cuando quiero traer un recuerdo, me conecto a esa red y simplemente baja la información. Por eso el cerebro tiene neurotransmisores y neuroreceptores. Entonces, estoy en todo momento enviando información y trayéndola, ¿sí? Todo esto que estoy hablando, simplemente estoy conectándome con la red, bajando la información y subiendo nueva información, bajando, subiendo, recibiendo y esto. Y así mismo ustedes, esto mismo está entrando en sus impresiones por medio de sus ojos, de ahí se mete en su retina, esa retina está conectada aquí, que aquí es el asiento de la subconsciencia, y desde ahí es de donde se está conectado a esta red, ¿sí? Entonces, después, en el futuro, cuando ustedes necesiten esta información, simplemente la bajan, ¿ya? Entonces, esa red, cuando llegó el cometa, desestabilizó esa red, ¿sí? Entonces, al caer un planeta, pues, es lo mismo que pasa en el cuerpo físico cuando usted se pone un tatuaje. Rompe su huevo luminoso, ¿sí? Rompe su huevo luminoso. Tenemos una capa luminosa de energética. Cuando usted rompe, pues rompe la capa y por eso se le hacen huecos energéticos a la planeta. Pues cuando le entra un cometa de este tamaño, pues lo desestabilizó, le abrió un agujero, pues. Entonces el planeta quedó ahí como desestabilizado, quedó ahí como, ¿sí? Entonces para volverlo a estabilizar, enviaron a los Elohim, a los grandes, a los ángeles, a los grandes archiquímicos y archifísicos de las esferas superiores para resolver el problema. Entonces, ¿cuál fue la solución para resolver ese problema de la conciencia inestable? Fue instalar el órgano cundartiguador, ¿sí? El órgano cundartiguador en su momento fue una cola. Entonces, en algún momento tuvimos cola por un espacio de tiempo, simplemente hasta que se regenerara el planeta, simplemente hasta que la conciencia se volviera a estabilizar. Entonces ese órgano cundartiguador sirvió como para amortiguarnos mientras se resolvía el problema. El problema del órgano cundartiguador fue que pues también nos hizo descender. Entonces el propósito de ese órgano cundartiguador es darle una conciencia, a ver cómo decirlo, darle un nivel de conciencia, un nivel de sabiduría, un grado de conocimiento a un planeta. Entonces, en ese momento, cuando pusieron el órgano cundartiguador, dijeron, bueno, vamos a aprovechar que esto está pasando y vamos a crear en este planeta un planeta de Cristos, de maestros, ¿sí? ¿Para qué? Para ayudar a seguir nosotros, cuando uno se cristifica, no es que ya se quedó allá sentado sobre una nube voladora, no. Los Cristos van a seguir ayudando a co-crear los diferentes universos,
¿sí? Ya van allá a la diestra de Dios Padre, desde allá, co-crean universos, no solamente este, sino que dirigen otros rayos de creación, dirigen otros soles, dirigen otras formas, ¿sí? Ya están conectados. Obviamente esto hay que empezar a verlo de una forma, hay que quitarnos el cuerpo, hay que dejar de identificarnos con este cuerpo para poder entender esto, porque si queremos entender esto con nuestro cuerpo físico, no funciona así. Un Cristo crea su cuerpo de luz. Un Cristo es una luz, es una vibración, es una energía. Un Cristo, entonces, se estableció aquí una conciencia superior en este planeta que es la conciencia crística. Entonces, el hombre tiene la posibilidad de salir de su conciencia simplemente humana y subir y conectarse con la conciencia crística. ¿Ya? Y esa conciencia crística pues no está unida solamente al planeta, sino que está unido a todo el sistema solar y de ahí pues a todo el universo también y al sol central. Entonces, digamos que, bueno, una explicación, por ejemplo, qué hacen hoy en día los brujos cuando uno dice que un brujo se convierte en animal o que, bueno, que hace cosas, simplemente es porque tiene la habilidad de saltarse de la banda de conciencia, ¿sí? Saltarse de la banda de la conciencia del hombre a saltarse a la banda de la conciencia de un animal o de una planta. Desde ahí es desde donde él estudia, por ejemplo, las plantas, que para qué sirve esta o aquella planta. Pues no necesita solamente ir a hacer pruebas, sino que se puede conectar por dentro a la conciencia de la planta y entonces ahí va a recibir, esta planta sirve para esto, esto para esto, esto para esto. Asimismo, los animales. Se puede convertir en animales conectándose con esa energía, esa fuente, esa conciencia donde está el animal y bueno, obviamente de alguna forma eso para mí es involutivo, eso no es necesario, ¿cierto? Porque pues la ley lo dice, la ley dice es que vamos de mineral a vegetal, de vegetal a animal, de animal a ser humano. Pues. Entonces irnos hacia atrás, eso es involucionar, entonces todos estos chamanes y todas estas culturas que quieren es convertirse en animales y dominar a los animales y a las plantas. Digamos que cuando seamos hombres perfectos, solamente por el hecho de ser hombres perfectos, ya tenemos dominio sobre animales, sobre plantas, sobre los astros, ¿sí? Porque en el sexto día Dios hizo a Adán. ¿Y qué dijo? Tú regirás sobre todo lo que he creado. ¿Qué había creado antes de Adán? Lo había creado todo. Había creado a los animales, a las plantas, al sol, a la luna, a las estrellas, al firmamento, a la tierra, al agua, todo. Entonces, cuando somos hombres perfectos, nuevamente Adanes levantados, ya tenemos nuevamente dominio sobre todo, sobre los astros. Entonces ya no los astros nos dominan a nosotros y es que llega la luna llena y me deprimo, me da tristeza, me dejo llevar, no, ya no. Llega la luna llena y me lleno es de energía, yo la controlo, yo controlo la energía que entra en mi cuerpo y yo miro cómo la alquimizo dentro de mi ser. Ya no es que yo hago lo que ella quiere que haga, sino que yo hago. Pues. Esa misma red es la que Gurdjieff nos dice que como nosotros estamos conectados, nosotros alimentamos esa red y asimismo el planeta Tierra se alimenta de esa energía y la luna también se alimenta de esa energía. Entonces la luna, pues la luna está aquí conectada y se conecta con estas redes de ¿qué? De los humanos, de las plantas y de los animales para ella nutrirse, ¿sí? Para nutrir a la luna, ¿sí? Y también, pues, la Tierra se nutre del Sol. Entonces el Sol está en todo momento mandando rayos de energías, ondas vibracionales que alimenta a todo, pues a humanos, a plantas, a animales, al planeta Tierra, pues. Y la Tierra, por medio de nuestra propia conciencia, alimenta la Luna. ¿Para qué? Porque, bueno, ya lo dijimos, es que cada cosmos tiene su propio propósito. Entonces la Luna, que está en el cosmos 96, tiene un propósito y ella también está en un periodo de evolución. Entonces, la Luna, si logra realizarse,
va a ser un planeta con vida como este planeta. Si no logra realizarse, pues terminará siendo simplemente ahí un cráter en el universo, pues. Pero tenemos que ayudarle, pues. Pero ahora lo vamos a hacer de forma consciente. Ya no simplemente nos van a robar la energía y ya, sino que podemos hacerlo, ¿por qué no? Eso es parte del amor, darle energía. Vamos, y cuando hacemos nuestro chikun, nuestro falun dafa, nuestros ejercicios, en la meditación también visualizo cómo jalo energía del sol, la proceso, la alquimizo, la bajo hacia la tierra, la alquimizo en la tierra, la bajo hacia la luna y la regreso y formo un infinito, formo un infinito, pues, entre la tierra, mi cuerpo, el sol, la luna, ¿cierto? Forma un infinito. Entonces, eso también, hagamos eso se llama transmutación de las fuerzas cósmicas. Y es ayudarle a la Tierra, al planeta y a la Luna, darles, ser un vehículo, ayudarles en este proceso, darles energía fina ya. No va a ser la energía normal que se cogen, pues, sino que va a ser una energía ya fina, ya va a ser una energía fina y entre más refinemos nuestra energía, pues más el canal se va a abrir para darle más energía a la Tierra y a la Luna. Pues. Y pues bueno, eso nos sirve a todos, pues nos sirve a todos. Entonces, bueno, nos pusieron la cola del cundartiguador. En el momento que nos pusieron esa cola, pues fue cuando ya desobedecimos y nos pusimos rebeldes, pues porque es una cola que viene con una energía ahí, con el conocimiento del mal, ¿sí? El tema es que cuando estábamos en Yesod no se conoce el mal. En la cábala mística nos dijeron de estos 4 mundos superiores solamente tienen virtud, no tienen defecto. Solamente este mundo tiene defecto, pero recuerden que cada mundo es su propio árbol de la vida, tiene su propio árbol de la vida, ¿cierto? Entonces, este mundo, como tiene su propio árbol de la vida, su propia cábala, pues su propio. Entonces, en este mundo sí es donde se conoce el defecto. Aquí en este mundo sí hay defecto. Pero en los mundos superiores solamente hay virtud. ¿Sí? Pero desde la virtud, pues significa que solamente conoces el bien. Pero si no conoces el mal, tu conocimiento está incompleto. Entonces, ese fue la rebelión de Lucifer, el querer conocer ese mal. Esa fue la rebelión y el pecado de Adán y Eva, querer conocer ese mal. Y ese es nuestro pecado hoy en día. Seguimos caídos, eligiendo siempre el mal por medio de la fornicación, por medio de la lujuria, por medio de. Y como esa es la energía creadora, esa energía es la que alimenta todos los demás egos, todos los demás yoes, todos los demás defectos. Entonces, el orgullo, la vanidad, la codicia, la gula, todo eso se alimenta de la energía sexual, es decir, de la lujuria. Entonces, por eso lo primero que tenemos que hacer es volvernos castos, ¿sí? La castidad es el primer paso. Cuando ya se ha de ser casto, pues ya es más fácil eliminar el resto de egos, pero sin castidad es muy difícil. Si tú sigues bote y bote la semilla, va a seguirle dando alimento. Entonces, por más que tú te observes todos los días y trates de trabajar sobre tu ira, sobre tu codicia, sobre esto, puedes trabajar hoy y matar defectos o eliminar yoes, pero cuando fornicas, vuelves y los alimentas. Entonces, nos sirve el trabajo, ahí sí, o nos vamos a demorar mucho más, pues. Entonces tenemos que entender que este planeta, el propósito y la meta de este planeta es generar Cristos. Es una tarea hermosa, muy elevada, pero para poder generar Cristos tenía que tener un nivel de maldad, tenía que tener cierto nivel de maldad, de ese conocimiento del bien y del mal, pues le dieron un porcentaje necesario para crear Cristos y maestros.
Entonces esa cola del cundartiguador se deja por un tiempo, se dejó por 3 días y medio de más para que creciera la conciencia hasta el nivel donde quería, pues. Y ya se quitó. Entonces se quitó a nivel físico, por eso no tenemos cola física. Pero antiguamente llegamos a tener cola y bueno, fue solamente mientras hubo esa fase y bueno. Entonces esa cola fue la que le dio un nivel de maldad en el árbol de la sabiduría al planeta Tierra. Eh, y bueno, desde ahí empezó entonces la caída. Entonces ahí también hay que entender algo y es, todo esto hace parte de un plan. Todo esto hace parte de un plan. El mal es parte de un plan. El mal eh, es parte del plan. Por eso Jesús es conducido al desierto para ser probado por el diablo. El diablo tiene su función. ¿Sí? Entonces esto de querer eliminar la maldad del mundo y querer eso es para los necios, para los no entendidos. ¿Ya? El necio es el que quiere acabar con el mal. El sabio entiende que no hay mal, ¿sí? Solamente hay un proceso para ayudarnos. Hay un proceso para, sí, darnos más conciencia, darnos un conocimiento necesario para ascender en los mundos superiores, ya poder subir, ¿sí? Ya no quedarnos solamente en Malkut o en Yesod, sino ya para poder subir, ¿sí? Entonces, para poder subir y autorrealizarnos es necesario pasar por este drama, ¿sí? Si no, pues no lo vamos a lograr. Entonces, bueno, después de eso fue cuando nos expulsaron del paraíso, se creó otra naturaleza, ¿cierto? Se creó, pues, las nuevas plantas, se crearon los nuevos moradores del planeta. Y bueno, entonces antes de esto, pues todas las chispas eran inocentes. Entonces hay que entender ahora el tema del alma. Ahora hablemos un poco del alma, de la esencia, que es aquí donde también hay a veces como confusión, como... Entonces, la chispa que viene de Yesod, la chispa es una chispa pura, es una chispa divina, es una chispa que no conoce el mal, entonces es perfecta. Esto es la chispa es, bueno, una chispa, un punto, una luz, como lo quieramos ver. Entonces, cuando baja a Malkut, ¿cierto? Cuando baja a Malkut, entonces entra en las leyes y entra en un proceso de evolución. Entonces recuerden que primero la serpiente desciende de color amarillo, es decir, la supraconciencia desciende de Keter a Malkut y desde Malkut inicia su proceso de ascenso nuevamente, de desarrollo de evolución. Entonces, cuando baja, baja pura. ¿Y qué pasa en ese? ¿Qué es evolución para la naturaleza? No es otra cosa que empezar a darle a la chispa el conocimiento del mal. Entonces, cuando la chispa entra en el reino mineral, ¿sí? Entonces, primero entra como mineral. En ese proceso de ser mineral, se adquieren unos egos, ¿sí? Los minerales tienen unos egos. Entonces se empieza a manchar esta esencia pura, se empieza a manchar. Eh, claro, los minerales son sometidos a presión, son sometidos a calor, son sometidos sí, a quietud, tienen que estar ahí millones y miles de años ahí quietas, pues, los minerales, ¿sí? Hasta que alguna minera lo saca. Cuando la minera lo saca ya es porque la chispa está lista, entonces ya el mineral ya muere como mineral y ahora pasa a ser planta, entonces ya como vegetal. Como vegetal, entonces esa chispa, llamémosle el alma, pero no se llama alma. Cada evolución tiene su propio... Cuando es un mineral se llama un elemental, cuando es planta se llama... eh, cuando es planta se llama elemental, cuando es animal se llama ánima
Y cuando es humano es que se llama alma. ¿Sí? El alma es de los humanos, no de los animales, no de las plantas. Pero bueno, hay textos que se refieren al alma del animal o al alma de las plantas, pero digamos, es esta misma esencia, es esta misma chispa que se va pervirtiendo, va adquiriendo los egos. Entonces, cuando viene como planta, entonces viene y adquiere nuevos egos, se empieza a ennegrecer otro poquito más, ¿cierto? Ya se empieza, la esencia ya se empieza a manchar, ¿cierto? Entonces adquiere pues el tema de morir, de la lluvia, sigue estando en quietud, eso es... entonces ustedes ven que las plantas desarrollan también, hay plantas que son carnívoras, pues sí, comen zancudos, comen cosas, tienen espinas, entonces todo eso son los egos de las plantas, ¿sí? Para protegerse. Entonces empiezan a crear miedos, empiezan a crear ciertas situaciones, empiezan a crear sustancias, los árboles generan ciertas sustancias para que no los toquen, todo eso es ego, todo eso es el ego, pues, que no es otra cosa también que lo que dijimos, es como ese instinto de supervivencia, es el mismo poder de vida. Por eso en la clave 8, eh, el, el, el león tiene los ojos amarillos, pero su piel es roja, o sea, el poder de vida, claro, es destructor y porque la fuerza de Marte que viene pues a no a expresarse, a no dejarse matar, pues, pero a la final sus ojos amarillos indican que dentro lo que se está moviendo es la misma supraconciencia, ¿sí? Lo mismo pasa pues con la energía sexual. Ese instinto sexual que tenemos por querer aparearnos en todo momento, pues no es otra cosa que la fuerza de vida, es la fuerza, es la supraconciencia queriendo expresarse, pues, y lo hace de esa forma, por medio de esa fuerza. Pero pues hoy en día, claro, está descontrolada y este león pues es muy fuerte y nos come a todos. Y si no sacamos la fuerza de Hércules para poder dominar ese león, pues vamos a vivir siempre como hombres caídos y no nos vamos a perfeccionar. Entonces, listo, ya pasó de mineral, luego fue planta y fue planta ¿para qué? Para lo mismo, para adquirir unos egos. Luego se volvió un animal, ya cuando está lista, estos son procesos dirigidos por las esferas superiores, ¿sí? Por estas esferas dirigen estos procesos. Entonces, ya cuando está listo, ya tienen los egos necesarios, entonces siga como animal y ahora siga como humano. Ya entonces ya cuando llega, ya sube esto, ya esto está negro, ya. La chispa está totalmente negra. Ya. Ahí ya queda negra. Entonces a esto se le llama el plomo de los alquimistas. ¿Sí? Este es el plomo, esta es la piedra, ¿cómo se llama? La piedra rectangular. Entonces es el plomo, pues aquí está el plomo. Entonces, pero entonces ya vimos que dentro, o sea, debajo de toda esa negrura, está la chispa, aquí hay una chispa, ¿sí? Entonces, ¿hasta dónde llegamos nosotros? Hasta tener un 3% de conciencia atrapada y 97% de conciencia totalmente degenerada, ya totalmente en el ego, pues desde ahí es desde donde debemos empezar. Entonces vamos a coger nuestros egos, claro, nuestros egos son lo más importante, nuestros egos son lo que nos van a ayudar y de ahí vamos a extraer todo el conocimiento, vamos a extraer toda la sabiduría, vamos a extraer todo lo necesario para poder ascender en estos mundos, ¿sí? Entonces, esto es lo que nos lo va a dar nuestro ego y ese ego se expresa por medio de qué? De nuestra personalidad, que es nuestro carruaje, ¿sí? Entonces, nuestra personalidad es esto, 97% oscuridad, 3% de la chispa todavía consciente. Entonces, ¿cuál es nuestro trabajo? Empezar a limpiar. Ese es el trabajo, empezar a limpiar todo esto, empezar a limpiar todo lo que adquirimos cuando éramos minerales, cuando éramos plantas, cuando éramos animales y más todas las vidas como humanos que hemos tenido. Todo hay que pagarlo, todo hay que compensarlo.
pero simplemente se compensa es con el entendimiento, ¿sí? Cuando tú entiendes y comprendes el ego y por qué lo hiciste, pues ya tienes que dejar de juzgarte, entender que todo esto es parte de, ¿sí? No hay que darse ya golpes en el pecho, ya los golpes en el pecho son de fuerza, de valor, de valentía, de coraje, pues, para seguir afrontando el reto, pero no son de culpa y ay, es que fui un pobrecito y es que no sabía. No, ya es, bueno, vamos, ya lo que pasó, pasó y de eso que pasó, voy a empezar a corregirlo para empezar a extraer toda la sabiduría que tengo. Entonces, aquí es donde están todos nuestros egos. Entonces, cada ego tiene atrapado cierto porcentaje de la conciencia, de la esencia que somos. ¿Sí? Entonces, a nivel que yo voy eliminando mis egos, voy liberando la conciencia. Ya hablamos de que, bueno, de que si no lo quieren ver como una eliminación y muerte del ego, quieren llamarle transmutación o sublimación o, bueno, eso ya es el gusto de cada quien, ¿no? Porque hay muchas corrientes que no, es que eso lo vuelve a uno como agresivo, usted hablando de matar y esto hay que hablar es de amor y todo, pues por amor a nosotros y por amor a nuestra esencia y por amor a nuestra alma, nuestro espíritu, debemos ser guerreros, valientes, pues. No debemos tampoco consentir eso de aceptar mis egos, no, no hay que aceptarlos, hay que estudiarlos, comprenderlos, extraerles toda la información, extraerles todo el conocimiento, la sabiduría, y con eso ya lo elimino, lo dejo, le extraigo y entonces voy limpiando esa chispa nuevamente, ya. Entre más maldad haya cometido, mejor, mejor, más sabio va a ser. Sí, o sea, que el que robó, violó, mató, todo eso, imagínese pues cómo va a extraer una sabiduría bastante inmensa, pues. Sí, el que ha hecho lo peor del mundo, pues, un tipo Hitler, pues, va a tener buen plomo para transmutar, buen material para transmutarlo en el oro alquímico. Entonces, por eso a la final el plomo, este es el plomo, el ego. Y ese ego tiene que ser pulido, transformado. Hay que quitarle otra vez todo eso negro, negro, otra vez todo esto negro, lo vamos quitando. Y cuando lo quitamos, entonces obtenemos el oro alquímico, liberamos nuestra esencia, liberamos nuestra conciencia y entonces vamos a poder ya subir triunfantes con trofeos a los cielos. Pero pues si no hago esto no es el camino del santurrón, no, este es el camino del guerrero, pues, ¿sí? Eh, pues ya obviamente en este momento no es necesario seguir haciendo más mal, ya si estamos en este camino es porque ya estamos en el camino de la ascensión, de la corrección, del ajuste, ¿cierto? Entonces ya no es necesario hacer más mal, pues el ignorante pues seguirá haciendo mal, pero entonces ahí es donde tengo que entender, reconozco la manifestación de su indesviable justicia en todas las circunstancias de la vida. Todo en la vida es justo, todo, todo, todo. Y ese conocimiento del bien y del mal tiene ciertas etapas, digamos, darse cuenta, hay diferentes niveles de darse cuenta. ¿Sí? Hay que igual que en estas octavas, hay que darse cuenta. Entonces cada nivel de darse cuenta lo va a uno dan cierta comprensión. Y aquí voy a hablar, por ejemplo, de mi experiencia personal y más que todo con estos seres, hablando de inorgánicos, pues con íncubos y súcubos. Entonces, cuando uno inicia este camino, pues uno está totalmente caído, ¿cierto? Uno está lleno de lujuria, pues de toda esta energía sexual, uno bota esa energía, bueno. Entonces ya uno inicia este camino, uno ya se quiere corregir. Entonces uno empieza, ¿cuál es el primer camino para corregirse? Entonces ya empiezas a hacer los ejercicios para empezar a retener la energía sexual, para no eyacular, para empezar a retenerla. Entonces van empezando ciertas cosas. En el mundo, digamos, al mundo físico, entonces vas viendo cómo el mundo afuera, las mujeres, mejor dicho, uno quiere trabajar juicioso y las mujeres empiezan
a llegar por aquí y por allá. Si uno no está bien parado en su conocimiento y bien dispuesto a sacrificar, uno se deja caer nuevamente. Pues bueno, a la final, pues si uno se cae, pues simplemente se levanta, se limpia el polvo y sigue. Uno, pues no hay problema, todo es conocimiento. Entonces, bueno, sepa, entonces ese es como el primer nivel. El primer nivel es empezar a abandonar las tentaciones, a ver las tentaciones del mundo y no dejarse sucumbir ante las tentaciones del mundo. Conseguir una pareja estable, ser sincero, ser casto, ser leal, ser fiel, desarrollar el amor, ¿sí? El amor puro, la sinceridad pura, ya sin dependencia, sincerarnos, todo eso, bueno, vamos trabajando todo eso. Luego, cuando uno ya va adquiriendo más energía, pasa algo y es que eh, empiezan a buscarlo las brujas, pues uno le llama aquí las brujas, que las brujas, mejor dicho, incubos, los incubos, los sucubos, en el caso de hombres y mujeres, lo empiezan a buscar a uno porque uno ya tiene energía sexual ahí acumulada, entonces uno ya es como una luz ya se ve, ya empieza uno a resplandecer en medio de la oscuridad. Entonces lo empiezan a buscar, entonces empiezan a llegar seres y todo, y usted se asusta y usted le da miedo. Al principio usted cae, siempre cae, porque estos seres saben lo que a usted su mente sucia le gusta. Entonces le ponen las mujeres así, asá, como sea, pues. Y usted cae, pues, usted cae también. Entonces ya deja de caer aquí en el material, pero en el astral se lo empiezan a comer en el astral. Entonces usted sigue aquí limpiando. ¿Cómo hay que hacer? Limpiar egos. Entonces en todo momento estar limpiando, pedir a la Madre Divina, Binah. Recuerda que es que todo este proceso lo dirige Binah, pues la Madre Divina. Entonces la madre, uno le pide, madre, por favor, ayúdame a eliminar este ego y empieza a hacer esa guerra, es una guerra y ayúdame, no quiero sentir, no quiero ver esto, no quiero y empieza a hacerle fuerza, esa es la guerra, pues esa es la guerra, por eso somos guerreros, pues. Entonces, a no dejar expresar esas emociones negativas de lujuria, de todo. Entonces va pasando que ya, entonces usted ya va controlando. Entonces ya cuando se vienen las brujas a comerse, ya usted no se deja comer, ya usted ya está más al tanto, ya usted hace conjuros por dentro, ya usted limpia los espacios, usted quema azufre, ya usted pone tijeras en cruz, lo que haga usted, bueno, no importa. Usted se empieza a ayudar, hay muchas formas de irse ayudando, pues. Pero eso es hasta cierta comprensión. Más adelante, más arriba en la comprensión, usted se da cuenta, usted obviamente piensa que siempre eso fue un ser malvado que estuvo ahí siempre queriendo robarle la energía y comiéndoselo y siempre piensa usted, pues, porque no tenemos ese conocimiento. Entonces uno siempre piensa es desde aquí, ¿cierto? No, es que este es el que me está tentando, este es el que me está no sé qué. Y de cierta forma sí. Entonces cuando nosotros dejamos la eyaculación, recuperamos el fuego. Al recuperar el fuego nos volvemos valientes porque el fuego, al no tener fuego, eso nos hace ser tímidos, temerosos. Cuando usted tiene miedo, tiembla. Cuando usted tiene frío, tiembla también. Entonces usted tiene frío, ¿por qué? Pues porque se le robaron el fuego. ¿Sí? Entonces usted recuperando el fuego, usted recupera su fuerza y recupera su calor y ahora ya recupera su coraje, recupera su valentía. Entonces ya vienen estos seres a atacarlo y usted ya va sacando su espada y va volando cabezas para todas partes. Entonces ya esos seres ya no vienen tan frecuentemente y ya ellos hacen muchas trampas. ¿Sí? Hay muchas trampas. Entonces, a nivel que usted entre más avance, más difícil vienen las trampas, pues. Y usted, pero eso es ¿por qué? Porque usted todavía está aquí, todavía tenemos un grado de 15, aunque ya hayamos recuperado el fuego, todavía tenemos egos, todavía tenemos nociones de separatividad, todavía tenemos ignorancia, todavía ignoramos muchas cosas, todavía no nos conocemos totalmente a nosotros mismos. Ese desconocimiento hace que sigan viniendo seres y de alguna u otra forma me roban la energía. Pues bueno. Pero más arriba entonces usted va viendo que de alguna forma toda esa energía recordemos que este diablo, ¿quién es? Es el ángel de la 14 con una máscara, pues.
¿sí? Es el ángel de la 14 que se puso una moda. Es decir, esto es la misma supraconciencia la que me está probando. El mismo Cristo es el probador. Por eso entonces se le llama el Cristo Lucifer. El Cristo Lucifer. El Cristo es el que nos salva y el Lucifer es el que tienta. Entonces ese Cristo Lucifer, obviamente todo esto son procesos internos, muchachos, internos. Esto no les estoy hablando de cosas que pasan aquí afuera, que la sabiduría eterna, el tarot nos enseña, nos dice, estos seres no existen en ninguna parte del universo. Esto usted nunca va a encontrar un ser así, nunca lo va a ver así. Esto es parte de la psicología, esto es parte de la subconsciencia, la forma en que nuestra subconsciencia ha creado este tipo de demonios, pues, pero eso es bajo guía de nuestro propio yo superior. Es decir, nuestro propio yo superior se toma el trabajo de disfrazarse de así, feo, mal, ¿para qué? Para probarnos. Entonces nos prueba y nos prueba de una forma y de otra hasta que usted va entendiendo eso. Entonces a usted ya le empieza a dar risa porque ya dice, no, ya entendí y ahora sí. Entonces ya usted va llegando a otro nivel de entendimiento más arriba y ya usted entiende que todo este trabajo de los incubos y sucubos o de cualquier inorgánico, extraterrestres, cosas como le quieran llamar, diablos, extraterrestres, demonios, bla, 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 arcontes, todo eso es siempre la 14, el yo superior disfrazado para probarlo, ¿sí? Obviamente cada vez las pruebas son más duras y estos demonios cada vez son más duros, pues. Y aunque usted sepa que que ellos mismos, estas formas de conciencia internas están guiadas por la supraconciencia, estas formas tiran a matar, pues. O sea, estas formas tienen una tarea, es como tener dentro de nosotros un virus que está programado para matarlo, ¿sí? Y así usted se dé cuenta que tiene un virus, no puede decir, ya me di cuenta que es un virus, ya no voy a hacer nada, ya me relajo. No, ahí es donde más al acecho tiene que estar porque ese virus evoluciona con usted mismo. Todo lo que usted le da a su conciencia, se lo está dando también a ese virus. Ese virus está mirando qué está leyendo usted, qué está aprendiendo, qué está, todo lo que entre en sus impresiones va a estar entrando en él. Entonces, él está en todo momento en transformación, en mejoramiento y en perfección, en perfeccionamiento. Entonces, por eso se ponen cada vez las pruebas más duras y entre más usted avanza, eso se va poniendo más pesado. Pero siempre tenemos que caminar con fe, la fe de que todo está siendo puesto en justicia, de que yo me estoy dejando guiar simplemente por la conciencia, de entender que todo son pruebas, de entender que todo esto es una apariencia y de entender de que tengo que eliminar esas torres del ego y la supraconciencia es la que me ayuda a eliminar esas torres. Pero ¿cómo me va a ayudar esa torre? Por medio de la misma ilusión y el mismo ángel probador es el que me está probando. Todos estos dos seres son los mismos, el Cristo, Lucifer, el Cristo, Lucifer, el probador y el salvador, eso es el Cristo. El Cristo es el que nos salva, pero también el Cristo es el camino, la verdad y la vida, pero también tiene su parte oscura donde es el que nos prueba, donde nos tienta, donde nos quiere hacer caer. Entonces es ahí donde tenemos que estar siempre al acecho con las pruebas, porque estamos siendo probados en todo momento, en nuestros sueños, en el día a día, en el momento a momento estamos siendo probados. Entonces, vuelvo y pregunto, ¿cómo están en este momento? ¿Identificados, dormidos, pensando por allá quién sabe en qué cosas? ¿O están aquí y ahora, pendientes, mirando, vibrando? ¿En dónde están? Entonces, bueno, ahí nos vamos entendiendo qué es esa energía. Entonces, entender que eliminar esa energía, no, eso no se puede, eso no se puede. Por eso ser compasivo a la final es dejar ser al otro. Amar al prójimo es dejarlo ser. Si está sufriendo, déjelo sufrir porque esa es su prueba. Si usted le quita y le ayuda en su prueba, sin permiso, ¿sí? Sin permiso de lo superior, pues es usted que se está ganando un nuevo karma y esa persona pues no la está ayudando porque si usted es como, no, es que tengo problemas de dinero, pues tome plata. Entonces, ¿qué va a pasar? A usted le va a llegar la escasez por meterse en lo que no le interesa y a él también le va a llegar más escasez porque
el que no ha superado sus pruebas, uno le puede ayudar momentáneamente. Entonces no es darle pescados a la gente, más bien es enseñarle a pescar. Si uno les da este conocimiento, si uno les da, les dice, venga, estudiemos tarot, estudiemos cábala, estudiemos cuarto camino, venga, estudiemos a Don Juan, que es muy bueno, pues estudiémoslo y empecemos a hacer esas prácticas. Eso sí es una verdadera ayuda y eso sí le va a estar dando a usted Dharma y le va a estar ayudando a esa persona ¿a qué? A que entienda la mecánica del universo. Si no se entiende esa mecánica del universo, que todo tiene sus leyes, que todo está regido por una ley y todo tiene un propósito en este universo, no hay nada sin propósito en este universo, no hay ni la más, ni hasta este papelito que tengo aquí tiene un propósito. Alguna vez me lo mostraron en una toma de viaje donde yo botaba todo, cualquier papelito que yo tenía lo botaba por ahí. Y mi carro permanecía a todo momento, me dejaba varado porque se le metía mucha basura en el tanque de gasolina. Y alguna vez me mostraron, pues todos esos papelitos que ustedes la pasa botando van a dar al tanque de gasolina de su carro. Obviamente entendiendo qué es el carro, la personalidad, el coche, ¿no? Entonces todo tiene que ver con todo y si aprendemos a ver el mundo de esa forma, entonces ya vamos a ser impecables. Entonces ya no voto el papelito porque ya sé qué va a pasar, todo hay que pagarlo, todo hay que, entonces no voto el papelito, antes al contrario, ahora voy a empezar a recoger la basura de los lugares sagrados. Cuando visiten la montaña, llévense una bolsa grandísima negra y echen ahí la basura, no vayan solamente por ir y ya, ayúdenle, porque el equilibrio del universo, todo lo que usted haga por la madre tierra, todo lo que usted haga por sus semejantes, todo lo que usted haga por una planta, por un animal, todo lo que usted haga por la vida, por el cosmos, por el universo le tiene que pagar, ¿sí? Le tiene, es su obligación, porque si no se rompe el equilibrio del universo y el equilibrio no se puede romper en el universo. Obviamente no vamos a hacer las cosas esperando algo a cambio, las vamos a hacer solamente por amor, por amor. Simplemente vamos a hacer las cosas por amor. Entonces, bueno, entonces las chispas entonces vienen inocentes, se tienen que llenar de ese conocimiento del mal, porque eso es el árbol del conocimiento del bien y del mal, tienen que conocer el mal, tienen que limpiarlo luego y seguir, ya pues suben a los mundos superiores con trofeos. Pero si no lo logran, si llegan aquí y no lograron su realización, si no lograron su cristificación, su cristalización, si no lograron la revolución de la conciencia, liberar el 100% de su conciencia para ascender en los mundos superiores, van a entrar en involución. Esta involución es la forma en que la naturaleza nos limpia naturalmente, ¿sí? Entonces, todo esto que cuando uno, entonces, todo esto está negro, ¿sí? Está el plomo, entonces no le hicimos nada del trabajo al plomo. No lo purificamos, no seguimos dormidos todo el tiempo y como dijo Jesús, los muertos, dejen que los muertos entierren a sus muertos. Si vinimos simplemente a caminar como muertos en la vida, entonces en el momento de la involución nos van a decir, pues usted no limpió nada, pero esto tiene que limpiarlo. Entonces lo va a hacer por medio de la naturaleza. Entonces tiene que volver a ser otra vez animaloide, otra vez vegetaloide y otra vez mineraloide. El problema de este proceso es que dura millones de años de sufrimiento, millones de años otra vez en el fuego, en la presión, millones de años otra vez limpiando todo esto. Y lo peor es que simplemente lo limpia, pero le tiene que volver a empezar. Nos tiene que volver a dar la vuelta. Entonces eso es lo que se le llama un Mahavantara. El Mahavantara, en un Mahavantara usted vive millones de vidas y tiene ese Mahavantara para hacer la gran obra. Pero si no lo logra, a mitad del Mahavantara, cuando está aquí, entonces entra en involución. Sin embargo, hay algo que yo pensaba que no, pero me demostraron que sí. Es que hay seres que, bueno, lograron algún tipo de limpieza, limpiaron un poquito por aquí de pronto y trabajaron algo y limpiaron algo, pero no llegaron al merecimiento de la revolución.
uno puede ayudarle a ciertos animales y plantas que que vienen aquí para su realización. Les puede ayudar para su realización. Bueno, en el camino iremos descubriendo cómo se le ayuda a las plantas, a los animales que ya van en involución para que logren salir de ese Mahavantara. Para llegar al éxodo, pues para que le vuelvan a dar la oportunidad de empezar nuevamente. Entonces, obviamente, el que sale como un Cristo del planeta, pues sale triunfante, ¿sí? Pero hay niveles de cristificación también, ¿sí? Hay niveles, la vida de Jesucristo, él fue un Cristo perfecto, pues. Pero hay otros más bajitos que no hacen todo lo que hizo el Cristo, pero también llegan a unos grados de maestría, pues a unos grados también desarrollan sus cuerpos solares, no tan perfectos como el camino del Cristo, pues, pero sí, llegan lejos. Ahora, en el camino del Cristo también debo mencionar algo, y es que el camino del Cristo es el camino recto, el camino directo, el camino recto. Y ese camino está regido por los 3 factores de la revolución de la conciencia: muerte psicológica, nacimiento espiritual, sacrificio por la humanidad. Que es lo mismo que dice Jesús, si ya estás listo, pues niégate. O sea, muere psicológicamente, deja de identificarte con tu falsedad, muere, niégate. Toma tu cruz, haz nacimiento espiritual. La cruz es un símbolo de la unión sexual, se nace mediante el sexo, ¿sí? El sexo de la cruz, eso no es pues lo que hicieron las iglesias de que no, que Jesús que murió en la cruz en nuestros pecados y todo, no. La cruz es la unión del hombre con la mujer. Eso es la cruz. Entonces, en esa unión sexual que tiene que suceder en nuestro interior también, el equilibrio de las fuerzas del yin y del yang, eso es la cruz, que es esta cruz que se forma pues aquí, ¿cierto? Aquí está la cruz. En los 1, 2, 3, 4, 5 sefirot, ahí está la cruz, aquí está la cruz, donde murió Cristo. Entonces, ¿dónde se muere? En el sexo. En el sexo es donde se nace, donde se nace es en el sexo. Pues, también se muere en el sexo en el momento en el que dejo de darle de comer a los egos, dejando de eyacular y empiezo a usar esa energía sexual para crear mis cuerpos superiores. Entonces, hay algo importante de entender en esto. Usted tiene que llenar sus 33 vértebras, ¿cierto? Eso solamente 33 vértebras para regenerar el cuerpo físico. Pero cada cuerpo tiene sus vértebras, ¿cierto? Cada cuerpo tiene sus 33 vértebras. Entonces usted, si quiere desarrollar sus 5 cuerpos o sus 7 cuerpos, tiene que llenar las vértebras de 7 cuerpos. Solamente para generar un cuerpo, regenerar solamente el cuerpo físico, se necesitan más de 4 o 5 años de ahorro sexual, de transmutación de energía sexual, para regenerar el cuerpo, ¿sí? Una sola eyaculación nos hace bajar 2 vértebras. 2 vértebras. Entonces usted va bien en su camino, años, todo, y el día menos pensado usted le da por, ay, hoy voy a dar mi donativo amoroso. Ese día que da el donativo amoroso va a caer 2 vértebras que necesita después más de 24 sesiones sexuales para volver a subir solo 2 vértebras. Entonces es bastante, la pérdida es bastante, entonces no merece la pena, pues. Entonces, bueno, siguiendo en la historia en la que íbamos, ya pasamos de Adán y Eva, entonces ya entendimos que todo este proceso fue guiado para poder crear en este planeta Cristo. Entonces, después de Adán y Eva vino el diluvio universal, ¿sí? El diluvio universal es algo que también pasa en la mente humana, ¿sí? Donde la mente se volvió un animal por el deseo. Entonces todos los yoes fueron llevados en parejas al arca de Noé.
¿sí? Todos los yoes fueron llevados al arca de Noé hasta el día que decidan regenerarse. En pareja salimos del Edén, en pareja debemos volver. Si por el sexo caímos, por el sexo volvemos al Edén. Así, ese es el gran arcano de la sabiduría. Entonces, tomar este trabajo con todo responsabilidad, respeto, amor, ¿sí? Y alegría también. Entonces, bueno, de este ego va a salir el amor, el fuego, la sabiduría, la luz, ¿sí? De estos egos es que vamos a aprender a morir, vamos a entender esa muerte, pero esa muerte como algo necesario, transitorio y hasta la muerte es parte del proceso, pues. Entonces debemos reflexionar sobre todas estas cosas, llevar a cabo esa creación de esos cuerpos superiores con la energía. Eso no se puede crear con otra energía, ¿sí? Uno puede hacer Falun Dafa y todo esto, pero ahí lo que está haciendo es mover su propia energía sexual para crear, para darle al cuerpo consistencia, para darle al cuerpo cristalización. Pero si usted no deja de eyacular, usted todo el Falun Dafa que haga no le sirve para nada, porque no hay energía sexual. ¿De dónde va a tomar energía sexual sí? Es como si uno cogiera de su propia energía sexual y empieza uno mismo a regenerarse, a crear su cuerpo, a cristalizarlo. Si no hay, no hay nada, pues. En estos tiempos de Navidad, entonces vemos el árbol de Navidad es una representación de este conocimiento del árbol de la vida. Esto es algo muy antiguo, ¿sí? Venía desde las fiestas paganas y todo eso, pero eso tenían, es que todos los paganos y los herejes, brujas, todo este conocimiento era conocido en la antigüedad y desde ese conocimiento tienen las raíces todo lo que es hoy en día, pero pues esto no lo entendemos, ¿sí? Entonces, sí, sin el árbol de Navidad no hay Cristo individual, por eso es en esta fecha pone uno el arbolito y también pone el pesebre ahí debajo. El Cristo nace en medio de animales. ¿Qué son los animales? Los egos. Entonces, ¿qué está encerrado aquí dentro de todos estos egos? El Cristo. Entonces tenemos que salvar ese Cristo, sacarlo de ahí de nuestros egos eh, para poder ascender en el árbol de Navidad. Pues. Entonces, hay que trabajar esos tres factores de la revolución, muerte psicológica, ya hay que matar. Bueno, al que no le guste la palabra matar, use otra palabra, pero el hecho es que tiene que eliminar y limpiar todo eso que no somos, toda esa falsedad, la envidia. Hay que limpiar la envidia, hay que limpiar el miedo, hay que limpiar la hipocresía, hay que limpiar el temor, hay que limpiar la pereza, el orgullo, la lujuria, la codicia, hay que limpiar, bueno, el fanatismo, ¿sí? Eh, y esa ignorancia, de la ignorancia, la mayor ignorancia que tenemos es pensar en que existe un tú y un yo. ¿Sí? No, si entendemos que todos somos uno, vamos a poder avanzar bastante rápido en el camino. ¿Sí? Entonces, bueno, ese es el camino, ese es el camino, ese es el origen del ego. Para eso está el ego es necesario. Ahora no nos dejemos tampoco llevar por estas personas que dicen eh, que hay egos buenos, que hay egos necesarios. No hay egos necesarios. Sí, esto se lo he escuchado más que todo a los que venden cursos y dan falsas iniciaciones. Ellos dicen, porque uno lo primero que la gente dice es, bueno, pues es que usted cobra 1 millón, 2 millones por un curso, aquí en pesos colombianos, bueno, digamos $500, $100, $200 por un curso, por una iniciación, y uno lo primero que dice es, bueno, pero esto no es un... Entonces le dicen, no, pero es que esos son egos buenos, porque es que tenemos aquí que mantenernos, que tener una casa, que tener una comida, que todo eso simplemente son personas que no pueden dejar su codicia y disfrazan esa codicia en equilibrio, pero es un falso equilibrio. Si te dicen, no, es que hay que equilibrar el mundo de la materia con el mundo espiritual.
estas personas no son entendidas porque el mundo de la materia y el mundo espiritual es lo mismo, no existen dos mundos, como es arriba es abajo, como es adentro es afuera, como es arriba es abajo, esto es decir, son lo mismo, no está diciendo que son algo diferente, separado, no, está diciendo que como es, ¿sí? Entonces, separarás la tierra del fuego suavemente y con gran ingeniosidad. Entonces, separaremos de la materia de este cuerpo, tenemos que ir creando esos cuerpos superiores para que ya llegue el momento de la muerte. Esa muerte va a ser voluntaria. Nosotros mismos vamos a decidir cuándo morir, pues. Ya, estoy listo, ya, le voy a poner fecha a esto, pan, en 2 años, 3 años, ya, listo, ya me voy. Ya entendí el juego, ya no necesito estar más aquí, ya voy a crear mis cuerpos y me voy nomás. Entonces, no nos dejemos creer en esas falsas, tenemos que estarnos temperando en todo momento. ¿Qué es lo que realmente me estoy excusando o realmente estoy trabajando? ¿Sí? ¿Es una excusa lo que estoy usando? ¿Es una excusa del yo avaro, el que me está aquí, que no, que es que voy a cobrar, que voy a dar aquí sesiones de no sé qué y voy a cobrar? No, no cobren nada, no cobren absolutamente. Busca primero el reino de Dios y todo se dará por añadidura. Confía, aprendas a despegarse ya. Pronto empezará mi, mm, ¿cómo se llama eso? Bueno, mi caminar por el mundo y no, me iré solo con mi guitarra, nomás no necesito nada más, no necesito, no, que es que hasta que no ahorre 10 millones no me voy a andar el mundo, no, yo no necesito nada, solo mi guitarrita y ni siquiera, solo mis manos. Y si no las tuviera, no, pues solo mi voz. Y si no tuviera mi voz, no, solo con el pensamiento, güey. Entonces el camino es largo, confiemos en el camino, confiemos, aprendamos a ver, a distinguir estos niveles, pues bueno, poco a poco, entre más uno va superando las pruebas, más se va dando cuenta y entre más ya la lucha, uno lucha y lucha hasta que se da cuenta que ya uno se ríe porque se ha dado cuenta que la lucha siempre ha sido pues por mi misma terquedad, por mi misma falta de entendimiento, por mi mismo querer tener la razón, por mi mismo, eh, eh, no sé, orgullo, ¿sí? Por mi misma testarudez, es que me toca lucha y pelee y entre más terco soy, pues más toca pelear, pero si usted se deja aquí, guiar aquí, no, no, ahí sí, ya me di al poder que mi destino rige, ¿sí? Y no me aferro a nada para así no tener nada que defender. No temo ya a nada para así poder acordarme de mí. Desapegado y sereno me lanzaré más allá del águila. Bueno, preguntas, dudas, comentarios, los escucho, muchachos. Por mi parte, suelo decir que muy buena charla, Alex. Muchas gracias. Gracias, mi hermano, gracias. No, todo esto ya lo sabemos, pero solo para recordarle nomás. Y con respecto a ese estado de recordación, como que por las últimas charlas, por los sueños que aunque no trabajo para que sean claros y poder recordar si he sentido una especie de apertura como a la memoria subconsciente de hace rato. No recuerdos exactamente precisos, pero sí las sensaciones de ya haber estado aquí caminando y caminando hace rato, así que pues también gracias porque ha sido también el compartir. Bueno, no, gracias a ustedes porque yo también he recordado por medio de ustedes. Bueno, más dudas, más preguntas, más comentarios. Si no, bueno, entonces vamos finalizando por hoy. Muchas gracias. Sigamos en esa limpieza. Cuando tengamos malos sueños,
No los veamos, ah, no, es que el diablo me está, mejor dicho, no, simplemente si tengo mal sueño es porque tengo que trabajar algo internamente, hay algún ego ahí que me está molestando, entonces trabajo, recuerdo, entre más me recuerdo a mí mismo, entre más trabajo aquí, en el ahora, y me estoy recordando y observando y cómo están mis centros y me voy purificando, purificar mis palabras, mis pensamientos, no pienso sino solamente para reflexionar y para ordenar mis ideas, pero no para dejarme llevar allá por ideas mecánicas, de miedo, de que será que sí, será que no, no. Cuando venga la duda y todo, silencio, silencio interno. El silencio va a eliminar esa mente intrusa que ella es la que nos habla y nos habla y nos habla y ¿no? Nosotros somos los que escuchamos. Entonces, aprendamos a hacer silencio, hagámosle guerra a esa mente. Muy bueno, bendiciones muchachos. Nos veremos mañana, cuarto camino. Bueno, Muchas gracias, Alex. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias.